Normalmente, cuando nosotros leemos la escritura, pensamos que estamos llenos de esa misericordia, de esa gracia, vemos historias como que fueran del pasado, vemos grandes proezas, hombres del Eterno, pero resulta que nosotros mismos somos de esa palabra cumplida del Eterno. Y vemos hechos aislados de la historia mundial, como que el camino y las historias bíblicas fueran diferentes. Todo va en paralelo. Imaginemos que el Eterno no nos haya anunciado muchas cosas y que hoy con tecnología, con ciencia, con arqueología, hemos reconstruido y esa historia que reconstruimos hoy fuera diferente a la de la Biblia. Estaríamos hablando de un Eterno que solo sea de una religión, un Dios más. Pero tenemos un Dios maravilloso, un Elohim maravilloso. Yahweh, su nombre. En el año 840 le hace una revelación al profeta Abdías. Y esta revelación no es para ese momento ni es para los tiempos de Abdías. Es más, el escenario geopolítico de Israel está dividido. Están las 10 tribus ya divididas. Al norte hay un muro que divide, separa de Judea, y las 10 tribus al norte. Y resulta que estas profecías que está hablando el profeta Abdías, que es un libro de un solo capítulo, no son para ese momento. Muchos han tratado de acomodar, pero resulta que cuando ustedes ven en contexto, ven al final del libro este tiempo, el tiempo cuando venga el Mesías, cuando haya alguien usurpando el monte Sión y le llama Edom. Y Edom hoy gobierna al mundo y este es un evento futuro que en las próximas décadas se va a cumplir. Cuando los hijos de Israel que están perdidos y los hijos de Judá que están exiliados, porque es la profecía y establece esas diferencias, vuelvan y el reino sea del Eterno. Ese es el fin de este camino, de esta etapa. De ahí viene el nuevo comenzar con el reino, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que cuando se descubre América se está cumpliendo una profecía. El mismo Colón era aparentemente por toda la evidencia arqueológica, científica, sus osamentas, por el ADN que está estudiando en la Universidad de Castilla, están llegando a conclusiones de que él era un personaje que habitaba en medio de colonias judías. Y también por sus cartas. Hoy hay tecnología. En el 2006 se planteó examinar el ADN, pero resulta que en estos años posteriores ya hay tecnología que pueden determinar todo eso. Pero vayamos un poquito más allá. Vamos a ver que Colón, cuando sale de Puerto de Palos, sale en el último día, el 3 de agosto de 1492, cuando se cumplía la orden de apresamiento a los judíos convertidos al catolicismo, a los forzados, a los anusín, a los que les llamaban marranos porque tenían doble vida. Ellos, por la persecución de Torquemada, desde 1478 que sale este edicto, y la última orden de la reina Isabel del 14 de marzo de 1492, unos meses antes, ya dio el ultimátum. Entonces se decide perseguir a todo el que no quiera convertirse al catolicismo. Entonces muchos salieron muchísimas personas, ¿no? Lo que vamos a ver a continuación es un estudio muy resumido, pero existe bastante información y al final de los tiempos llegamos a darnos cuenta que había un cumplimiento de una profecía. Veamos este estudio que han preparado los hermanos, que de esta manera, con videos, se hace un poco más compacto, el estudio no alargamos y da una idea, si no bien completa, pero ya la idea global de cuál es el propósito, ¿no? Demostrar evidencias, demostrar las partes más importantes, porque esto no es una religión, este es el cumplimiento de una palabra dicha con anterioridad. Esta es la historia que estamos viviendo, una historia ya contada por el Eterno, porque Él es Yahweh, Él es el que cuenta las historias antes de que sucedan.
Como en muchas otras historias, el descubrimiento de América no se escapa de que su historia oficial tenga falacias o datos alejados de la realidad. Aunque se encuentre narrado en un sinnúmero de libros y sea muchas veces enseñada por la academia, también existe una contraparte que ha sido ocultada por conveniencia de algunos con la capacidad de manipular datos semejantes. Y hoy queremos analizar esta historia. Por muchos años, el territorio actual de España, al occidente de Israel, fue un lugar que albergó muchos de los desterrados de Judea, incluso desde la época del emperador Adriano, tras la última revuelta judía por manos de Simón Bar Kokhba, o como Rabbi Akiva nombró, Bar Kokhba, dándole el título de Mesías para sumar así más adeptos judíos a su causa, algo que evidentemente fue contraproducente, llevó a una final expulsión de los judíos de su tierra, y muchos fueron guiados al oeste. Algo curioso con esto es que el patrón bíblico como sombras proféticas es que como juicio o castigo del linaje del Eterno es enviado al oriente, pero cuando los lleva al occidente, como en este caso, vemos que es como un modo de refugio para darle sustento en tiempos de mediana paz. Pero esta dispersión siempre ocurre no por voluntad propia, siempre es detonada por tiempos de angustia, escasez o persecución, pero todo acorde a un propósito superior. Y vemos esto desde cuando el linaje de Jacob encontró alimento y sustento en Egipto y descendió allí, al occidente, y hasta cuando en Jerusalén, en el primer siglo, se presentó una gran hambruna y muchos salieron a regiones de Asia Menor, al occidente, Chipre, Grecia, Roma, Galacia y Alejandría, y el mensaje de Yeshua se distribuyó tal como se narra en el segundo libro de Gilel, Los Hechos, y esto mucho antes de los viajes misioneros de Pablo, Shaul. Pero aquí hablaremos de la última gran dispersión del pueblo al occidente, maravillosa obra del Eterno para dar sustento y refugio al pueblo. Años previos del monumental descubrimiento de Colón, en 1492, por medio del Imperio Romano en curso y su forzado adoctrinamiento político-religioso, se emprendió en varios lugares de Europa una persecución tal sobre nuestro linaje que identificarse como judío o su costumbre apegada a la Torá o cultura era un crimen de Estado en muchas partes. España no fue la excepción. Y como en un incontable número de veces en la historia de las aflicciones de nuestro pueblo, esta también tiene un vaso de deshonra para cumplir el propósito del Altísimo, tal como está escrito: todo lo ha hecho Yahweh, aún el impío para el día malo. Y el vaso de deshonra de nuestra historia de hoy se llamó Tomás de Torquemada. Fue un presbítero dominico, castellano, confesor de la reina Isabel la Católica, y primer inquisidor general de Castilla y Aragón, reyes de España. Y esto de inquisidor general quiere decir que fue la máxima autoridad oficial de la Inquisición española. Los cronistas de la época que hablan de su carácter mencionan su austeridad, ambición y severidad. Torquemada fue un gran impulsor de la Inquisición. La bula papal de 1478 era clara y ordenaba que las prácticas criptojudías debían ser perseguidas y juzgadas. Esto llevó a que 5 años después, es decir, 15 años antes del descubrimiento de América, se estableciera el Consejo de la Suprema y General Inquisición por Torquemada al mando, y en 1492 se llevó a cabo la expulsión de la comunidad judía. El fin de Torquemada era crear un reino entero al catolicismo, que no tolerase prácticas musulmanas ni judías, y estas últimas eran las que más abundaban, aunque por la situación política que se estaba manejando, se realizaba en oculto. Los ejércitos particulares como la Milicia de Cristo, con uniforme y un puñal disfrazado de cruz, recorrían los pueblos buscando a los herejes. Ante el miedo y la presión, familiares y amigos comenzaron a hacer denuncias de cualquier acto que pareciera judaizante. Además, se premiaba a los delatores con parte de los bienes de los acusados y bendiciones. Fue una época, como muchas otras, de gran crueldad contra los judíos. Se les censaba, se les hacía vivir en barrios separados, se les vigilaba y maltrataba. Se decía de ellos que llevaban el estigma de Caín, que eran animales, que de ellos emanaba podredumbre, etc. Les imponían cruelmente convertirse al catolicismo bajo el lema, o el bautismo o la muerte. Muchas familias de judíos conversos ni siquiera contaban a sus hijos que eran de ascendencia judía para protegerlos. Aún así, se les seguía, hostilizaba y torturaba hasta lograr una confesión, entre comillas, de cosas que ni sabían. Muchas mujeres judías, torturadas y violadas en las prisiones de la Inquisición, daban a luz hijos que se entregaban a orfanatos, creciendo maltratados y sin saber sus orígenes.
Y como ya lo dijimos, una de las metas de la Inquisición fue erradicar de España a los herejes, los marranos, que fueron judíos conversos al cristianismo, pero que, en muchos casos, solo de nombre. Cuando la puerta se cerraba tras de ellos, aún pronunciaban el Shema, guardaban las fiestas del Eterno, conservaban su calendario, observaban en lo mejor que podían el Shabbat, comiendo limpio, aunque en su mesa, como adorno muchas veces no faltaba el cerdo, de allí el apodo. Y en medio de todo esto, brotó un edicto que en síntesis decía: todos aquellos judíos que no acepten el bautismo deberán abandonar España, dejando todos sus bienes. Tendrán plazo hasta el 31 de julio de este año, 1492. Todo el que se halle en territorio español después de este plazo merecerá la muerte. Al decreto de expulsión se le dio una prórroga por los días que llevaban a anunciarlo. Todo el que se hallare en el territorio a partir del 3 de agosto de 1492 sería muerto. Históricamente, unos 100.000 judíos abandonaron España. Sus descendientes son los sefardíes, que conservan aún el idioma de Castilla. En su diáspora por todo el Mediterráneo llevaron en su corazón dos nombres, Sefarat y Jerusalén. Se distribuyeron principalmente por Grecia, Turquía, Palestina, Egipto y norte de África, pero al punto de casi cumplido el plazo, aún quedaban muchos judíos en España. Y por otra parte, en 1484, 6 años después de la bula papal, un año más tarde de que Torquemada diera paso en España con la Inquisición, Cristóbal Colón se dirigió al rey de Portugal, con la propuesta de que éste financiara una flota que navegaría hacia el oeste, para encontrar una nueva ruta comercial hasta Asia Oriental. Tales exploraciones eran un negocio arriesgado y costoso. Se necesitaba mucho dinero para construir los barcos, comprar provisiones y pagar a marineros y soldados, y no había garantía de que la inversión rindiera ganancias. El rey de Portugal rechazó la propuesta, y al igual que un emprendedor inexperto en la actualidad, Colón no se rindió. Planteó su idea a otros inversores potenciales en Italia, Francia e Inglaterra, y de nuevo en Portugal. En cada ocasión fue rechazado. Después probó suerte con Fernando e Isabel, mandatarios de España recién unificada. Llevó consigo algunos cabileros experimentados y con su ayuda consiguió convencer a la reina Isabel para que invirtiera. Y claro, Torquemada estuvo detrás de ello, sugiriendo que, para ahorrar costos de marineros, se envíe con ellos a muchos de los judíos, pues la operación era arriesgada, novedosa y no había ninguna garantía de éxito. Sabemos que partió con 3 carabelas y una tripulación compuesta de bandidos y con lo peor de la sociedad. Así dicen los libros de textos. Pero ahora sabemos quiénes fueron denominados así por la historia: los Anusim, o Benei Anusim, los hijos de los forzados, linaje de Israel, judíos sefardíes. Salió desde Puerto de Palos el día 3 de agosto de 1492. Como vemos, no es coincidencia que el viaje partió justo cuando se cumplía el plazo dado por los reyes católicos para que los judíos abandonaran el reino. Cuando Cristóbal Colón se hizo a la mar hacia el oeste de España en busca de una nueva ruta a Asia Oriental, Colón creía todavía en los antiguos y completos, entre comillas, mapamundis. Utilizándolos, Colón calculó que Japón debía hallarse a unos 7.000 kilómetros al oeste de España, pero en realidad más de 20.000 kilómetros y un continente entero desconocido separan a Asia Oriental de España. El 12 de octubre de 1492, hacia las 2 de la madrugada, la expedición de Colón dio con el continente desconocido. Juan Rodríguez Bermejo, un judío, que actuaba de vigía desde el mástil de la nao Pinta, divisó una isla que ahora llamamos las Bahamas, y gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! Colón creía haber llegado a una pequeña isla en aguas de las costas de Asia Oriental. Llamó indios a las gentes que allí encontró, porque pensaba que había desembarcado en las Indias, lo que ahora llamamos las Indias Orientales, o el archipiélago indonesio. Colón se mantuvo en este error durante el resto de su vida. La idea de que había descubierto un continente desconocido era inconcebible para él y para muchos de su generación. De hecho,
Por eso este continente no se llama Colón, sino América, por Américo Vespucio, quien, en unos años más tarde, emprendió un viaje por la misma ruta de Colón y más allá, realizando varias expediciones que fueron publicadas en 2 tratados en Europa. Estas expediciones, por supuesto, fueron atribuidas a Vespucio, quien ganó fama, y en ellas se atribuía a nuevas tierras descubiertas por Colón. No eran islas de aguas en las costas de Asia Oriental, sino todo un continente desconocido. Y finalmente, en 1507, convencido por estos argumentos, un respetado cartógrafo llamado Martin Walters Müller publicó un mapamundi actualizado, mostrando este nuevo continente, y él, al creer que fue Vespucio quien lo descubrió, le llamó América, y este mapa se popularizó y se aceptó rápidamente. Ahora, existe la hipótesis de que Colón fuera judío, sustentada en su comportamiento coincidente con la de muchos judíos conversos, que hacían lo posible por ocultar su origen. Sí, se ha discutido si era genovés, portugués, catalán, gallego u otro. También su hijo se preocupó por esconder su ascendencia. Pero es curioso que en su diario Colón hace referencia a la expulsión de los judíos y mantiene fechas en el calendario de manera hebraica. Se anotan también allí referencia a los profetas y sus comparaciones con los israelitas que salieron de Egipto al desierto en medio de su situación. Además, había un signo que siempre usaba al firmar sus cartas a su hijo, abreviatura de la bendición hebraica, Baruch Hashem, costumbre judaica, alabado sea el nombre, con las iniciales o las 2 letras de las 2 palabras, Bet y Jai, Baruch Hashem. Si Colón era converso o marrano, le importaba defenderse de aquel mundo de inquisidores poniéndoles ante las narices de él el signo de la cruz, por si acaso. Por otra parte, para sí mismo y para su hijo, decía en cifras y en lengua de sus mayores, Baruch Hashem. El descubrimiento de América fue un evento histórico de proporciones mundiales. Lo que muchos ignoran es que las escrituras no dejaron de mencionar esto. Siendo un evento que salvaría al pueblo y le daría un lugar de refugio previo al retorno del Mashiach, es necesario que se mencione. En el libro del profeta Abdías, que es un texto muy corto de tan solo 21 versículos, en su primera parte nos habla de Edom, sus obras y el juicio final. Como vemos en el verso 13, que dice: «No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina». Y aquí nos está hablando de la destrucción del segundo templo. En el verso 14 nos dice: «No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos, y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia». La dispersión tribal del pueblo de Israel. El verso 15 nos dice: «Porque se acerca el día del Eterno sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza, el juicio Edom. Como ustedes bebiste de mi santo monte, o fornicaron con él, así beberán continuamente todas las naciones, y beberán y tragarán». Algo que hace alusión a la gran ramera. «Y serán como si no hubieran sido». Verso 17. «Pero en el monte de Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph una llama, y rastrojo la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno en la casa de Saúl». Edom, Roma. ¿Por qué menciona esta profecía a Edom y Roma en el monte de Sión? Porque al final de los tiempos será este gobierno, este imperio, el que estará y está actualmente gobernando sobre el monte de Sión. En la segunda y última parte, en el verso 19, nos habla del destino del pueblo y los dispersos. Y el verso 20 nos dice: «Los desterrados del ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta». Sin embargo, aquí la Reina Valera le traduce que poseerán a los cananeos. Una mala traducción, un error realmente, que se puede verificar de una manera muy sencilla con cualquier interlineal a la mano. Sin embargo, la Biblia de las Américas tiene la correcta traducción. Y hasta aquí con los hijos de Israel. Pero continúa diciendo: «Y los desterrados de Jerusalén, Judea enteramente», judíos en sí, que están en Sefarat, España, sefardíes, poseerán las ciudades del Negev. Negev, en el idioma hebreo, no hace referencia única y exclusivamente a un lugar, a una región en el Medio Oriente, sino a una dirección, una ubicación específicamente en el sur.
En hebreo, para señalar el sur, uno puede mencionar la palabra Negev y está hablando del sur. En este caso, nos habla del sur del paralelo 33, de la ubicación de la tierra de Israel, al sur de Eretz Israel. Debido que aquí no está haciendo una referencia que coincida con la repartición de la tierra al final en el milenio, descrita en Ezequiel capítulo 48. Aquí vemos una ubicación del pueblo para ser protegidos y guardados antes de la venida de Yeshua, su rey. Y este lugar es América Latina, el Centro y Suramérica, que es el Negev, el sur del paralelo 33, el sur de la tierra de Israel. Y así vemos el cumplimiento profético de la palabra del Eterno para con su pueblo en estos días, un lugar de refugio, un lugar de protección, un lugar donde no han sido amenazados con las guerras mundiales, ni aquí tampoco verán las plagas de las copas de ira que serán en Medio Oriente. Termina diciendo, y subirán libertadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Yahweh. Y el reino será de Yahweh, ¿no? Entonces, el profeta Abdías no está hablando de algo que sucedió en su tiempo, porque luego de eso, en el año 721, antes de la era común, vienen los asirios y desaparecen a la casa de Israel del norte. Y los dispersan. Y van por todas esas zonas por donde luego fue Pablo a recogerlos. Por las zonas de Galacia, que ustedes ya van a ver de qué se trata, ¿no? Cuando Pablo dice que tiene que ir a la región de Galacia, no dice al país o a la ciudad de Galacia, a la región Galudia, los expatriados de Yahweh. Y como nosotros podemos ver aquí, cuando Pablo, Shaul, habla de los expatriados, de los hijos de los expatriados, aquí también se utiliza la palabra Galut, que se tradujo como Gálatas. O sea, la región de los Gálatas, de donde estaban dispersos, los que eran del pueblo, pero los asirios los dispersaron, los llevaron y cambiaron gente también, dejaron unos pocos, entre ellos a los antecesores de la samaritana, porque siempre estuvo un pueblo, un pequeño remanente en todas partes, ¿no? Entonces, nosotros ahora podemos comprender a quién buscaba Pablo, a las tribus perdidas. No se olviden, he venido únicamente a las ovejas perdidas de la casa del norte, de la casa de Israel. Esto podemos nosotros ver de esta manera. Esta figura que siempre hemos referido. En la parábola del hijo pródigo vemos a las dos casas, ¿no? La casa de Israel del norte o casa de Efraín y la casa de Israel del sur o casa de Judá, que representa en la parábola al hijo mayor. Entonces nosotros ahora sí podemos comprender que el profeta Abdías, en Abdías está hablando cuando el Eterno venza a Esaú. ¿Quién es Esaú? El sionismo y la banca mundial que gobierna el mundo. ¿Dónde está? ¿En el monte Seir? ¿En Edom? No, está en el monte Sión. ¿Sí se dan cuenta que no estamos confundidos? Están en el monte Sión porque dice que ellos serán derribados del monte Sión. Cuando se levante, cuando sean traídos, la casa de Judá y la casa de Israel, cuando regresen, cuando sean traídos ellos. Entonces, nosotros ahora sí podemos comprender estas profecías, ¿no? Dice, alzará un estandarte a las naciones. Isaías 11 dice, alzará un estandarte a las naciones, reunirá de los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Solo puede ser hoy. Solo puede ser hoy. Entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hostigaban a Judá serán exterminados. Efraín no envidiará a Judá y Judá no hostigará a Efraín. Eso sí pasó cuando regresaron del exilio. Se peleaban con los samaritanos. Cuando entró Alejandro Magno, cuando entró a ocupar Jerusalén en el siglo III antes de Yeshua, él se encontró también que los del norte, donde estaban Efraín, donde habitaban las 10 tribus, venían y le desinformaban que ataque a la casa de Judá.
cosa que ya hemos contado esa historia de que no sucedió así, antes le cayeron en gracia. Dice, Judá no hostigará a Efraín, o sea, siempre ha habido esa rivalidad por la división del reino, la división de... Y ellos se lanzarán sobre el costado de los filisteos al occidente, juntos despojarán a los hijos de oriente, Edom y Moab estarán bajo su dominio. Ustedes están viendo ahora aquí que el pueblo va a regresar. Son profecías. Aquí no habla de la iglesia, por si acaso, ni por amor, por misericordia, no. El que quiere ser parte de estas profecías, venga, únase a Israel. No puede ser una entidad separada. Por esto anularon ellos el Tanakh. Por esto no lo leen. Entonces, nosotros vemos también que el cumplimiento de esta profecía, que tiene que ver los viajes de Colón con Latinoamérica. ¿Qué tiene que ver esto? Pues nosotros vemos que la profecía de Abdías 1:20 dice, en la Biblia de las Américas, como nos relata el hermano, dice, y los desterrados de este ejército que están, de la casa de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados, ¿no? En otras Biblias dice, no dice y, sino dice, se les da Sarepta. No dice hasta. ¿Por qué? Porque está manipulado para decir que los judíos ya llegaron. Entonces, esta Biblia está bien traducida. En otras Biblias, nosotros vemos que dice, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, y los desterrados de este ejército de la casa de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, esta está bien. La Reina Valera 1909. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán. Ahí ya cambiaron toda la profecía. O sea, como que les está dando Canaán, Sarepta, no, y lo que la profecía habla es de que estarán ahí, y a los que están en Sefarad les da esto, el Negev, el centro y sur, el austro, las ciudades del austro, prácticamente las ciudades del austro. ¿Por qué sabemos que esto es así? Porque en la Biblia, de donde se toma el diccionario Strong's, que es la 1909, Reina Valera, dice poseerán, pero dice en cursiva. Cuando ustedes ven en cursiva es algo que le pone el traductor, el copista, lo que sea, ¿no? Es algo que no está. Entonces nosotros vemos que la profecía apunta claramente que es en el sur del paralelo 33, el Negev. Obviamente que sí existe allá un desierto que es del Negev, que es aquí, que es al sur de Jerusalén. Pero no está hablando de eso. Porque ahorita que todavía no se cumple esa profecía, ahí no están las 10 tribus. ¿Sí me explico? Ahí no están. Además, en Ezequiel 40 al 48 hay una nueva repartición de la tierra, que ya no es como cuando entró Josué. Y es una tierra donde ya ni siquiera el templo va a estar en tribu de Benjamín. Es otra repartición que es horizontal. Son divisiones diferentes. Y aquí no vemos que esas tribus que nombra estén ahí. Porque esto todavía no se da. Esto se va a dar cuando se inaugure el reino. Van a repartir otra vez la tierra. Y esto no es la repartición de Josué. Esta es una repartición futura. Por eso es que habla, no dice poseerán. En hebreo está hablando la palabra yarash o yaresh, que significa ocuparán. ¿Qué está diciendo el Eterno? Que a los desterrados que hoy están o que han estado, como, ¿dónde apuntan los misiles de Israel? A Palestina, a Líbano, a Siria, y ahí es donde está la casa de Israel también, los descendientes. ¿Será que está Israel, regresó en 1948 y está matando a la casa de Israel? No. ¿Por qué hacen la franja de Gaza y en medio de los de la franja de Gaza, entre los cananeos que están por ahí, también dice que está la casa de Israel? Están matando, o sea, se hacen pasar por judíos y no lo son. Eso dice esta profecía. A ellos que están por ahí, regados, dispersos, sus descendientes, y a los que salieron con Cristóbal Colón, les da las ciudades del sur, Centro y Sudamérica, los lugares más creyentes en el Dios de la Biblia, en el Elohim de la Biblia. Se hicieron católicos, sí, se los llamó Anusim, claro,
¿Quién era Colón? Estamos viendo que Colón era un judío sefardita, era un sefardita de la línea correcta, porque los sefarditas son una línea muy determinada, que está determinado cómo fueron sus migraciones. Por eso vemos judíos verdaderos que sí regresaron en 1948, pero el gobierno de Israel, el gobierno israelí que hoy usurpa, que hoy está confundido con Edom, mezclado con el Vaticano, regalando tierras, haciendo iglesias, haciendo mezquitas en Jerusalén, que es la gran ramera. Por eso ustedes vieron la gran ramera, porque en Apocalipsis dice que ahí en el futuro se le va a llamar Sodoma y Egipto hasta que venga el Mesías. Y ahí sí sea la ciudad del Eterno. Por eso es que cuando ustedes entran a esas quejiló de raíces hebreas con estrellas de David, salgan corriendo, porque van a ser engañados. Y eso que son escogidos. Están guardando la Torá, con fe en Yeshua. Salgan corriendo. Y si el Eterno ya les sacó, gloria al Eterno. Todos vamos a tener que entender estas cosas, pero es la gran confusión de Mateo 24 que va a confundir a los escogidos. Los escogidos no son los cristianos, los escogidos no son los judíos, porque no conocen a Yeshua, son ustedes que están guardando la Torah con fe en Yeshua, y ellos van a ser engañados. La tercera parte, ¿por qué? Por andar buscando judaísmo, por seguir, por dar autoridad a los rabinos. Es lo que nos anticipó Yeshua. Sean despertados, ustedes son despertados sin cultura. En Jeremías 3 vemos, dice, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá y la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del Aquilón a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Esto dice la Septuaginta 250 años antes de Yeshua. Es la traducción de esa Septuaginta. ¿Por qué? Cuando se hace esta traducción, recién comenzaban a habitar en España, en la península ibérica, los judíos. Ellos se tiene datos que Pablo quiere ya ir a visitar España, porque 200 años antes ellos llegaron hasta España, Portugal. ¿Ya? O sea, cuando se habla de la profecía, cuando Abdías habla que van a estar en Sefarad, todavía no llegaban los judíos a Sefarad. Porque Abdías, esa profecía habla en el año 840, y esta profecía Jeremías recibe en el quinto siglo, antes de Yeshua. Y entonces, ahora sí vemos las migraciones, y ellos sí regresaron porque abrieron oportunidad en 1948 para que regresen el pueblo, y entre ellos regresó el pueblo verdadero. Obviamente, ahí van a haber eventos del Apocalipsis. Entonces, nosotros debemos comprender también que el Eterno tiene ovejas dispersas y ovejas expatriadas, exiliadas. Son dos términos, porque está hablando de las dos casas. Dice que reunirá a los desterrados de la casa de Israel, porque ellos fueron por los asirios llevados y sueltos. Los de la casa de Judá fueron llevados cautivos, pero no se extraviaron, no se perdieron, no se disolvieron, no se perdió su cultura. Y dice que los recogerá a los dos. Entonces, cuando ustedes tienen un apellido de estos, Fernández, González, Alonso, Martín, Sánchez, López, García, Álvarez, Moreno, Gómez, Díaz, Jiménez, casi todos estos apellidos que ustedes ven aquí, Narváez, y especialmente con la letra EZ, que es como una clave para identificarse de lo que es Eretz Israel. Fonéticamente suena cuando se dice Eretz. Por eso Narváez, Fernández, apellido de cosas, apellido de oficios. Ellos son los judíos marranos, los que les obligaron a convertirse. Les llamaban marranos porque ponían cerdo en la parte de arriba y en la parte de abajo guardaban encubiertamente el Shabbat. Obviamente no conocían a Yeshua. O sea, ellos decían que seguían al catolicismo, a Jesucristo, pero ellos, la mayoría no conocía a Yeshua, pero estamos hablando de profecía del pueblo, ¿no? Cómo el pueblo fue llevado a Latinoamérica. Esta es la manera como nosotros podemos entender todo esto. Por ejemplo, Colón. A Colón lo financió un señor Luis de Santángel, que era el financista, era un judío.
era un judío. Se dice que la reina Isabel la Católica y el rey, ellos financiaron el viaje, ¿no? Pero este era el financista, era un prestamista de la corte, y él directamente, a él escribía a Colón, según las cartas que estamos viendo. Este señor también demuestra sus cartas de que él era un judío verdadero, judíos encubiertos, que fueron obligados a convertirse, pero ellos realmente estaban por un propósito. Por ejemplo, las cartas de Colón, habla del libro de Ezequiel, habla del libro de Isaías, habla del rey David. En una carta escribe y dice que así como el rey David de pastor de ovejas fue un rey, así también él quería ser. Se cree que él estaba reuniendo fondos para regresar a reconstruir el templo, porque es el anhelo de un judío. Y en sus cartas tenía una firma que era como un encriptado para reconocerse con su hijo, Baruch Hashem, bendito el nombre, ¿no? Ellos como se nota ahí que un judío que lee la Biblia es el único que podía haber hablado del rey David o de Ezequías o de Ezequiel. ¿Por qué? Porque el catolicismo prohibía leer la Biblia, a menos que sea un cura. O sea, esa es una de las más grandes evidencias. Casi la gente no refería mucho a cuestiones escriturales porque los únicos autorizados y para leer la Biblia en latín eran los curas, hasta tiempos muy cercanos a nosotros. Entonces vemos todas estas profecías cómo se han ido cumpliendo. En Jeremías también se habla que entonces desecharé la descendencia de Jacob, mi siervo David, para no tomar su descendencia, quien gobierne sobre la descendencia de Abraham y de Isaac y de Jacob. Pero luego los restauraré y su bienestar y tendré de ellos misericordia. Está hablando que los iba a regresar. Ezequiel 34, Oseas 1, Amós 9, Zacarías 10. Todos hablan del regreso de las dos casas de Israel. Aquí no existen las iglesias. Todos hablan. ¿Por qué? Porque todos estamos entrando al tiempo de la angustia de Jacob. Cuando nosotros les decimos a los hermanos, salgan inclusive de Jerusalén, salgan de Babilonia, salgan de Israel. Es más difícil, las cosas van a ser por allá. Vengan de este lado del continente donde el Eterno dijo que iba a tener a su pueblo, donde también hay una promesa que podemos deducir, que si ustedes, en Jeremías 29, si ustedes buscan u oran por la paz de las ciudades, porque nosotros no podemos orar por los reinos de este mundo, de este sistema actual. No podemos orar por Venezuela ni por Ecuador, que el Eterno restablezca un gobierno verdadero. No hay gobiernos justos, pero pidan que haya paz donde ustedes van a vivir, que no haya persecución, pero no le pidan que haya paz y me quedo sentado aquí en la ciudad. Tienen que buscar lugares fuera de la ciudad. O sea, todo esto es un conjunto de cosas, todo esto es profético. Y dice que en la paz del lugar de donde ustedes estén, les va a dar paz, porque viene esto, tiempo de la angustia de Jacob. Estas son las palabras que Yahweh habló referente a Israel y a Judá. Nunca dice a la iglesia cristiana, por si acaso. Así dice Yahweh, ustedes oirán un clamor de temor. Hay temor y no hay shalom, no hay paz. Pregunta ahora y mira, ¿pueden dar a luz dos hombres? ¿Por qué? ¿Por qué entonces veo a todos los hombres con sus manos en sus estómagos como mujeres que están de parto, con todos sus rostros pálidos? Ustedes van a estar así. Por eso hay que saber qué grandioso será ese día, o sea, el día milenial. Nunca ha habido un día como ese. Tiempo de tribulación, de angustia viene para ustedes, Jacob. Ya no son Efraín, ya salieron de las naciones, ya cayó Damasco, ya empezamos la tribulación. Ya son solo Jacob que van a comenzar. Ya no tenemos que buscar a los perdidos. Ya el resto vienen un poquito rezagados, pero van a morir en medio de la tribulación. Tiempo de angustia viene para Jacob, pero de ella será librado. Y el mundo va a ser juzgado con las copas de ira del Eterno. Saludos, hermanos.